Muy buenos días, mis estimados oyentes, y buenas tardes para los que van a estar en la tarde. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar allí. Lo que vamos a comenzar a escuchar, Ondas de Libertad, en la voz de su servidor, el evangelista Isaac Díaz, el productor nacional independiente número 12.546. Comenzando un nuevo periodo acá en Filadelfia 106.9 FM, estamos aperturando pues lo que es la doctrina del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo como lo presenta la palabra de Dios. Mire, hay corrientes, muchas corrientes, muchas enseñanzas, muchas grandes organizaciones, estructuras armadas, muy organizadas, que niegan a Jesucristo como Señor, que lo sacan lo apartan de lo que es su deidad, ¿no? Su esencia, la esencia de Dios mismo hecho hombre. Incluso cuando usted suma todas estas religiones donde apartan a Jesucristo como Señor y suma el cristianismo, es mucho más el número de hombres y de personas en el mundo que siguen las enseñanzas que niegan a Jesucristo como Señor. Religiones como la religión islámica, lo que son los musulmanes, el judaísmo mismo, y sectas que se han derivado del cristianismo, que han salido del cristianismo, pero muy grandes, y que niegan. No dicen que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el mismo Dios encarnado, que vino a la tierra a un plan perfecto de redención y de rescate a toda la humanidad. Está estipulado para todos los hombres después de nacer, vivir, morir una sola vez y al juicio. Y esa muerte no podía encajarse en Dios, porque Dios es Dios. Como Dios, Dios, el Adonai de los judíos, el Yahweh nuestro, el Yahvé, el Jehová el nuestro, el Padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel, el Padre de Jesucristo, como siendo Dios, no es posible que muera. Dios es eterno. Pero el plan de redención involucra la muerte de un hombre, porque así como por un hombre llegó el pecado al mundo y por este pecado la muerte, pues por el mismo hombre debe ser quitada. Entonces este Dios para morir tenía que venir a hacerse hombre, para morir como hombre. Y eso es una doctrina pero marcada en el cristianismo, esencial. Lo que no es así no es cristianismo y punto. Lo que ya no marcan a Cristo como Señor, a Dios encarnarse como hombre para el rescate de la humanidad, porque no es otra cosa sino el rescate de la muerte. Él conquistó la muerte. No es cristianismo. Entonces cualquier religión menos el cristianismo. Y del cristianismo también hubo mucha gente que pensó durante estos 2000 años y se salió de las escrituras o pensó con las escrituras, me imagino que inducido por espíritus engañadores. El espíritu del anticristo siempre ha operado. Es el que niega, que hace que una persona niegue a Cristo como Señor y que niegue esta encarnación de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo para el rescate de la humanidad. Y otro espíritu inmundo que se llama error, que a pesar de que leen, por error pues desvían esa doctrina y han salido de nosotros y están negando a Cristo como Señor, que también se niegan como cristianos, no se les llama cristianos. Entonces, el cristianismo nace en Cristo. Jesucristo apertura el tiempo de la gracia de Dios en Él, ¿no? Y entonces nace el cristianismo. Es necesario que nosotros conozcamos a este Jesucristo. Y este Jesucristo lo presenta es la palabra de Dios, el cual ha sido inspirada por el mismo Dios. El libro de Mateos, en el capítulo 1, dice que el libro de la genealogía de Jesucristo, dice empezando 1.1, Mateo 1.1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y el 2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y ahí sigue punto suspensivo por 42 generaciones. Así es que presenta Mateo a Jesucristo, comienza de esa forma. En el verso 16, finalizando estas 42 generaciones, habla de un hombre llamado Jacob, hijo de Mataán, hijo de Eleazar. Este Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y es la forma en que lo presenta. Y para yo entender de Abraham a este José, marido de María, yo tengo que ir a las Escrituras, desde el Génesis. Desde el Génesis a partir de Abraham, si quieres conocer desde Abraham, ¿no? Siguiendo la línea de Mateo, que él presenta es estas 42 generaciones.
Y en Génesis lo puedes encontrar en Abraham y después hasta el libro de Zacarías, que es el último de los profetas, pasando por las historias de los hijos de Jacob, que es Israel, en primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías. Y cada uno de esta historia, caminando por reyes, tanto de Israel como de Israel del norte y Judá en su división, hay profetas. Y también tendría que leer los profetas que hablaban, que anunciaban de parte de Dios estos profetas por cada rey específico. Fíjense qué tan extraordinaria es la palabra de Dios presentada al hombre. Y allí pues yo pudiera conocer desde Abraham hasta José para entender un solo propósito con la llegada del que llamarían el Cristo, el cual nació de María, una judía, por cierto. Su nombre era Jesús y el que llamarían el Cristo. Dice el verso 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, de David a la deportación de Babilonia 14 y de la deportación de Babilonia a Cristo 14, 42. Y dice el 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Usted quiere conocer a alguien, tiene que conocerlo desde un principio. Y empieza a narrar el nacimiento de Jesucristo. Dice el verso 20, no temas, le dice Dios a través de un ángel, un sueño, Dios a José, el hijo de David, que había narrado ya Mateo, que no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, citando a Isaías, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Así presenta este Jesús Mateo. Yo, para conocer de Jesucristo, debo ir a los evangelios. Toda la palabra habla de Cristo, pero lo presentan detalladamente, son los evangelios. Por eso hablé de Mateo 1. Y en Juan 1, yo pienso que es un evangelio extraordinario. Él llama a la fe. Él fue quien usó Dios para yo conocer a Jesucristo. En Juan 1 lo presenta de otra forma. Y lo presenta más majestuoso, pienso yo a mi forma de verlo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, así era en el principio. Verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él, por este verbo que era Dios, fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en el verbo que era Dios, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Entonces, si él me dice que en el principio era el verbo, yo debo ir al principio. Mateo me lleva al principio desde Abraham. Juan me lleva al principio en Génesis 1:1. En el principio, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es extraordinario. Cristo lo vemos desde el 1:1 de Génesis. Mateo lo ve desde Abraham, de por ahí el 18. Pero Juan lo presenta desde el 1:1. La tierra estaba desordenada y vacía, dice el verso 2 de Génesis 1. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y ponga atención aquí y abra su corazón. El Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Esto era lo único que había. La tierra, un desorden. El cielo, y en la tierra se movía el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas. Y este Espíritu, dice el verso 3, dijo Dios. La palabra salió del Espíritu. Salió algo, una voz sonora, porque dice, dijo Dios, debió haber sido sonoro. Sea la luz. Y fue la luz. Entonces era algo que sonoramente decía y que después de ese sonido, de ese sea, se hacía y era hecho. Y vio Dios que la luz era buena.
simplemente con su palabra. Por eso es que Juan dice, solamente era el verbo, la palabra, que era con Dios y era Dios. Y este decía, y en Génesis 1, que es el principio, esta voz sonora, este verbo, este espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas y que tenía sonidos porque decía y decía, dice 9 veces que se haga algo y 9 veces después se hacía. Cada vez que este verbo decía sea, era hecho. Y llamó Dios a esta luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Vio cómo lo presenta Juan? Entonces hay que irse a Génesis. También dice Juan en el verso 9 del capítulo 1 de Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¡Wow! Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, lo acabo de relatar, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, estoy hablando del verbo que era con Dios y el verbo era Dios, el que decía al principio. Dice Juan, pero el mundo no le conoció. Esta luz venía al mundo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vea el 12 y abra su corazón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así como lo relata Mateo. No temas, José, que lo que es engendrado en el vientre de esta mujer, del Espíritu Santo es. Y asimismo todo aquel que crea en este nombre, pues esa misma acción del Espíritu Santo engendraría. No da espacio para un engendrar de sangre, no da espacio a un engendrar de carne, no da espacio por voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino solamente Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entre paréntesis relata Juan en el capítulo 1, verso 14, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Y cierra paréntesis. Esto es un testigo fiel. Aquí dice que lo vio. Entre paréntesis, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo pudiera yo ver un verbo? ¿Cómo pudiera ver yo un sonido que salía de la voz de un espíritu que se movía sobre la faz de las aguas? Solamente encarnado. Solamente, como dice el 14 del capítulo 1 de Juan, y aquel verbo fue hecho carne, lleno de gracia y de verdad. Está como en todas las doctrinas. Yo le invito de corazón a todos los que me oyen, vaya a la Biblia, busque las sendas antiguas, escudriñe las escrituras. Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así lo dice el Señor en el verso 39, capítulo 5 de Juan, y en Lucas nos garantiza Cristo que estas escrituras Dios las usa para abrir nuestro entendimiento, para que comprendiésemos. El Señor dice, les abrirá el entendimiento para que comprendiésemos las escrituras. Es importante que usted lo entienda. Juan me manda a Génesis 1 y Mateo a Génesis 18. O sea que Cristo está en todas las escrituras. ¿Usted quiere conocer a Jesús? Si el Espíritu Santo está en usted, debe haber un arder en su corazón de búsqueda, de curiosidad, de inquietud, de dudas. Corra todas las escrituras y meta sus ojos ahí y medite en ellas. Hable con Dios y pídale que le dé un entendimiento y la comprensión de ellas. Hable con Dios para que le dé la sabiduría que solamente Él da para poder tener esa revelación en el conocimiento de la palabra de Dios. Hable con Dios y pídale inteligencia espiritual, porque solamente Él podría dárselo para que usted pueda analizar con inteligencia espiritual lo espiritual y no lo razonable y no lo natural.
Es Cristo y solamente el Señor Jesucristo la esencia y la prioridad y la preeminencia de las Escrituras. Él está allí. El escritor Marcos en el capítulo 1 también presenta a un Jesucristo muy resumido, tomando en cuenta que Marcos escribió las memorias de Pedro, del apóstol. Él empieza diciendo que el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y lo declara así como Hijo de Dios, sin ton ni son, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y es aquí donde aparece un personaje que nos presenta Marcos y que nos presenta Juan. Lo que pasa es que yo lo obvié, lo salté, pero más adelante hablaré de él. Él presenta como que vino antes que él a dar testimonio que él. El verso 8 del capítulo 1 de Marcos dice que Juan decía que yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él, el que viene tras mí, el Señor, el Hijo de Dios, Jesucristo, os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, Juan, el que bautizaba, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y así, en solamente 12 versos del capítulo 1 de Marcos, él habla de un hombre llamado Juan que daba testimonio de un hombre llamado Jesús, que este mismo Juan bautizó en el Jordán y luego fue impulsado por el Espíritu de Dios al desierto. Él lo resume de esa forma. Y Lucas lo presenta con muchísimo más detalles, tanto a Juan, el que precedía a Jesucristo, como a Jesucristo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Él investigó con los testigos fieles y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, dice Lucas en capítulo 1, verso 3, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías, y su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y dice en el verso 13, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Es importante conocer de Juan porque Juan nos da testimonio de Jesús. Este tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Este es el único profeta que no entró y salió Dios. Este fue el último de los profetas del judaísmo, dicho por Jesucristo. El propio Señor lo declara como profeta. Pero este profeta fue diferente, porque este profeta fue lleno del Espíritu Santo de Dios desde el vientre de su madre hasta que murió. Los demás no. Los demás entraban, el Espíritu, y se iban. Este irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. En los tiempos de Herodes no había ni un justo en Judea ni en Israel como para que descendiese Dios. Por eso fue que mandaron a Juan. Dice que en el sexto mes del embarazo de Elizabeth, la esposa de Zacarías, la mamá y el papá de Juan, el que bautizaba, también este ángel se le presentó a María para anunciar de Cristo. Pero eso no lo vamos a hablar hoy. Estoy enfocándome en Juan porque este Juan, dice el apóstol Juan, en el verso 6 del capítulo 1, que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Entonces estoy hablando de lo que dice Juan, el apóstol de Juan el Bautista, al cual leímos en Marcos y en Lucas con detalle cómo vino a la tierra y para qué vino.
y de parte de quién vino. Tanto Marcos lo dijo muy resumido, como Lucas da detalles, cómo vino, cuándo nació, cómo nació, qué hizo y después su ministerio. Entonces Juan, el apóstol, el evangelio de Juan, dice de Juan el Bautista lo siguiente en el verso 6, capítulo 1. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entiéndase que Juan el apóstol se anduvo con Cristo y es quien relata de Juan el Bautista. Dice en el verso 15, Juan el Bautista, dice Juan el apóstol en el capítulo 1, verso 15, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. Y vamos a ver qué dice Juan el Bautista de Cristo. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Conozcamos a Jesucristo, pero a partir de hoy conozcamos a Jesucristo. Yo le invito a que abra sus oídos y su corazón a Filadelfia 106.9 FM, a la señal abierta, a los que están por online, por la app, por internet, por sus teléfonos. Nosotros estamos en todas esas áreas. Donde hay internet llega a Filadelfia 106.9 FM. Las redes sociales también estamos hablando, ya vamos a comenzar a hablar de Jesucristo. Y abra su corazón y conozca a este Jesucristo. No sé cuánto tiempo vamos a hablar de esta doctrina, pero es importante que nosotros conozcamos cada detalle, toda la palabra de Dios, de cada una de las doctrinas que están allí. Y no son doctrinas de hombre, que están doctrinas de los apóstoles del Cordero, los cuales Jesucristo les enseñó. No lo vea como doctrinas cristianas evangélicas. Son doctrinas que nosotros sacamos los cristianos evangélicos de la palabra de Dios y presentársela a todo aquel que quiera oír. Aquellos que son de Dios oyen y siguen mis palabras, dijo el Señor. Bueno, que pasen un feliz fin de semana. Espero que
los haya edificado. Hablaré más de Jesucristo a partir del lunes, todas las mañanas a las 6:30 de la mañana, en las tardes a las 6 de la tarde. Dios les bendiga.